Muchas gracias a la Universidad Abierta en Línea de Nicaragua, al Consejo Nacional de Universidades CNU y a nuestra Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua. Bienvenidos todos y todas, compañeros, amigas, ¿verdad? Esto es posible, como decía ella, de que nosotros vayamos a desarrollar esta primer unidad dentro del primer módulo y este primer tema que tiene que ver con los orígenes de los actuales habitantes del continente americano, lo que hoy llamamos continente americano. Tenemos, rápidamente voy a leer rápidamente los contenidos, tenemos una introducción, por supuesto, ¿verdad? Definición de los objetivos, teoría y sobre todo este proceso de cómo se establecen los primeros habitantes se desarrolla a partir de las teorías del poblamiento, las más conocidas. Es decir, tenemos primero la teoría autoctonista, segundo la teoría asiática, muy conocida por algunos de ustedes, que es el estrecho de Bering, la teoría oceánica, que nos niega el estrecho de Bering, la teoría australiana. Esos son los elementos que vamos a desarrollar. Pero antes de entrar en el objetivo, yo quisiera compartir con ustedes alguna experiencia. Decía nuestro comandante Carlos Fonseca que se aprende conversando y se aprende también escuchando, ¿no? Muy recientemente hablaba con un amigo afrodescendiente, un hombre joven que trabajó para el PNUD, y él anduvo haciendo una encuesta en una ciudad que no quiero mencionar, pero ustedes pueden adivinar, porque esta Nicaragua es muy pequeña. Por ahí decía jocosamente un pueblón que no termina de ser ciudad. Todos nos conocemos, todos sabemos. Pues bien, el hombre hizo esa encuesta y andaba es un afrodescendiente del Atlántico y vino al Pacífico a trabajar por un organismo internacional a hacer una investigación sobre racismo. Él tuvo una sorpresa cuando le preguntó a una señora, clase pudiente, ¿verdad?, con cierto nivel, cuando le dijo en qué se divide el elemento racial en Nicaragua, cuáles son las razas que usted considera que hay. Y la señora le dice, negros y blancos. Él se sorprendió, ¿verdad?, porque él había recorrido las calles de esa ciudad y el único negro que se vio, pues, era él, pues. El resto de los rostros eran mestizos, amerindios, y por allá alguien de pelo, como decimos, acercándose al morruco o crespo suelto, ¿verdad?, como tratando de enredarse. Entonces él decía, bueno, si aquí el único negro soy yo. No quise preguntarle, y a mí que me considera, porque seguro que me va a decir negro costeño, como aprendía que definían a nosotros, a los del Atlántico, ¿verdad? Entonces, por supuesto que ella también le confesó que era racista, pues. Lo que él veía, pues, era su mayoría mestizos amerindios, pues. Entonces le sorprendió, sí, la ignorancia de una persona que de cierto nivel. Pero lo que les voy a contar a continuación es peor todavía. Yo pertenezco a la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua. Por aquí tengo la que se me hizo. Aquí está. ¿Qué sucede? En una reunión de esos académicos, después al finalizar, siempre quedan algunos comentarios, saliendo de la formalidad. Empezamos a hablar del mestizaje, de los elementos, de dónde venimos. Cuando alguno de ellos decía, me presento como aindiado, como se dice acá, o un mestizo indígena, con más rasgos de indígena, pero tengo de negro. Y va la discusión, de repente sale una persona, nos imaginamos, ¿verdad?, porque es director de un medio y así tenía nivel cultural, es un hombre que por sus rasgos, ¿verdad?, el color de piel, pues, claro, ¿verdad?, pero si le vemos la cara, está como quien dice, un tatú, un tótem, un amerindio puro, pómulo saliente, como vamos a verlo, y dice, creo que debiéramos de olvidarnos de eso. ¿Qué piensan ustedes de eso? Este es el problema del complejo identitario, él quiere que se olvide de eso, porque se considera blanco. Y si voy un poquito más atrás,
Por allá recuerdo que en los 80 le preguntamos, cuando le preguntaron la participación del indígena a un historiador, historiador pues digamos que especial, las limitaciones que teníamos en los 80, pues, había pocos historiadores, pero bueno, el hombre era conocedor de Sandino. El hombre con fuertes rasgos indígenas también, nada más que con la tonalidad amarilla, que tal vez eso nos ayude a entender por qué venimos de Bering, por qué venimos de Siberia, como lo vemos más tarde, ¿verdad? Pero todo lo demás indígena, pelo, lacio, azabache, pómulos salientes, los rasgos, que por ahí el apodo, como le dirían, chino, dijo que la población indígena había sido totalmente extinguida y que nada tenía que ver con Sandino. Y parece que a pesar de este Sandino, que es lo que dice Sandino, por mi vena circula más que ninguna otra la sangre india americana, que tiene por atavismo, se le sincera, y vemos el fenotipo de Sandino que es. Y además esa es una gran lección que dio él. Su orgullo de venir de las clases de abajo y del pueblo originario de América. Pero si volvemos nuevamente al origen de estas anécdotas, que podría pasar contándole varias dentro del campo, porque uno aprende a escuchar, también somos, como se dice popularmente, buen nicaragüense, cuando dominamos algo somos perros a las tapas, como se dice popularmente. Pero en este caso, escuchando se aprende. Entonces, ¿qué problema encontramos en estos dos elementos? Complejo identitario. Y ese complejo identitario tenemos que superarlo a partir del conocimiento, porque solo el conocimiento libera. La ignorancia taviza, nos obliga a veces a identificarnos con la corriente político-ideológica que está en contra de nuestro propio objetivo, que era la Guardia Nacional, los soldados rasos, por ejemplo, en la historia muy reciente. Recuerden que vamos a montarnos allá para atrás, más atrás, ¿verdad? Eran campesinos de origen indígena y defendían el aparato de dominación. Pues bien, yo les voy a hacer un última recomendación. Metámonos en la cabeza que cada sábado vamos a aprender algo diferente. Pero tienen que meterse en la cabeza también que es cada día, en la medida que ustedes le pongan aprehensión a esto, es que pueden prácticamente aprender. Porque si hablamos del aspecto identitario, ¿verdad? Porque también está el elemento que tiene que ver con el derecho, no el derecho universitario, el derecho que consideramos como carreras, sino derecho como seres humanos y como parte de esta patria. Derecho de aprender las raíces históricas de nuestro país, desde más atrás. Entre más conozcamos eso, estamos más en capacidad de defenderlo. Y si sigo hablando de anécdotas, ayer en la mañana, cuando fue en la farmacia, un señor estaba hablando del 12 de octubre. Suerte que vinieron los españoles, los indios éramos feos. Se ve que este señor, le digo, nunca ha estado en Europa. Hay gente fea en todos lados, se trata de eso. Y si acabamos a él inmediatamente, hay gente inculta en todos los países. Entonces, nosotros tenemos que luchar contra eso. La ignorancia taviza, el conocimiento libera. Pues bien, vayamos al objetivo, ¿verdad? Porque esto es largo. Ahí vamos a ir sacando más anécdotas. Primero objetivo que tenemos es analizar las teorías científicas más conocidas de poblamiento que surgieron a partir de la segunda mitad del siglo XIX y que dieron el anuncio al estudio de los orígenes de los primeros pobladores de este continente. Recordemos que es a mediados del siglo XIX, en lo adelante, en que se empiezan a desarrollar la ciencia. La revolución no es solamente tecnológica, sino científica, en las ciencias naturales y en las ciencias sociales. El segundo objetivo sería identificar dentro de las teorías de poblamiento cuál coincide en mayor medida con la evidencia científica disponible actualmente, ¿verdad? La ciencia no se detiene en el conocimiento, avanza. El conocimiento, como decía un hombre de ciencia del siglo XIX, es relativo. La verdad es absoluta y es relativa. Y el último objetivo, que es comprender las razones que motivaron a los primeros pobladores a emigrar a este continente según los hallazgos científicos descubiertos en la actualidad. Bien. En el momento introductorio vemos que el periódico histórico que corresponde a las migraciones y al poblamiento del continente que hoy conocemos como América, recordemos que ese nombre lo pusieron de fuera, ¿verdad? Es el más extenso, iniciando hace aproximadamente 40.000 años.
hace 2 días que hicimos, 12 de octubre, descubrimiento de América. Eso es falso, aquí habían habitantes. Este periodo, como vemos, es también menos conocido debido a las complejidades para obtener y analizar fuentes que permitan reconstruir los procesos históricos que en él tomaron lugar. Sin embargo, en esta unidad se logra exponer los principales acontecimientos que desde la historia, la arqueología y otras ciencias se ha podido establecer o comprobar sobre la vida de los primeros habitantes que llegaron a América. ¿De dónde llegaron? No corramos. El estudio de los grupos que emigraron y se desarrollaron en este territorio continental y sus islas, ¿verdad? Por las islas del Caribe, se ve a través de evidencias que dejaron a su paso, como utensilios, herramientas, huellas que hay en los espacios de ocupación o los asentamientos, las pictografías y protograbados. Protograbados son las imágenes que quedaron grabadas en piedra. Todo esto nos permite adentrarnos en las raíces ancestrales de nuestras culturas y robustecer nuestra identidad y ese sentido de pertenencia y de independencia, agregaríamos, de autoctonía. Vayamos a las teorías de poblamiento. Desde la misma llegada y asentamiento de los europeos en el siglo XVI, se hizo la pregunta, se empezó a hacer esa pregunta, ¿de dónde provenían los habitantes del actual continente americano? En concordancia con los pocos avances de la ciencia, por no decir ninguno, en esa época, se recurría al mito o a la especulación. En base a la influencia judeo-cristiana que trajeron los conquistadores, recordemos que venían con una cruz y una espada. Eso es la cruz, recordemos que no se inventó en Europa, no se inventó en España, se inventó ahí donde está el conflicto ahora, en Israel, ¿verdad? Que antes se denominaba Canaán. Bueno, pues esa idea se planteó de que los hombres de América, la población de América en general, provenía de una de las tribus perdidas de Israel. En lo adelante hubo muchas especulaciones abundantes. Recordemos que se habló en aquellos tiempos, y todavía hay quienes hablan de un continente perdido, hundido en el océano Atlántico, la Atlántida. Entonces se dijo que los habitantes de América provenían de el continente perdido, la Atlántida. Ahí también vinieron otros mitos, porque no me quiero referir a la ufología, pueden que hasta extraterrestres llegaron acá, ¿verdad? Cuando algunos sacerdotes de los pensadores, la gente que tenía más desarrollo, le preguntaban a la población que ellos encontraron en América, ellos recurrían también a los mitos acumulados en la tradición oral y referencias relativamente recientes. Hablaban de la destrucción sucesiva de por ejemplo, en el caso de los Nicaragua, de los aztecas y utoaztecas, de la destrucción sucesiva de 4 mundos que correspondían a 4 soles. ¿Sí? Era un mito religioso en el cual ellos creían y que estaban viviendo el 5.º sol, por eso es que el número 5 era sagrado. Pues bien, esos son los mitos. Vayamos adelante. No es sino con los avances de la ciencia cuando se empezaron a definir y estudiar ya los orígenes como tal de los primeros pobladores de este continente. Esto, como decíamos, se dio principalmente a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Las teorías más conocidas y que también se definen como clásicas, porque hubo otras tantas teorías. Tenemos la del paleontólogo y antropólogo argentino, Florentino Ameghino, quien dijo que los pobladores de América habían evolucionado en el mismo continente originado en la Pampa Argentina. Recordemos que los argentinos, siempre colegas por ahí, creen que Argentina es el centro del mundo. Entonces, espero que me esté escuchando, no se enoje, no, siempre nos reíamos de eso.
que él decía, los argentinos somos los granadinos, como le dicen los granadinos de América, me decía. Entonces, de ahí empezaron a poblar el resto del mundo. Pero con el tiempo se comprobó que los fósiles y otras pruebas presentadas por Ameghino eran inconsistentes. Los fósiles, por ejemplo, no correspondían a los primates, a los grandes primates que le dieron origen. Ya con los avances de la ciencia, como decimos, la ciencia no se detiene, se demostró con carbono 14 que no correspondían ni siquiera con el tiempo a que se refería Ameghino. En 1937 ya surgió una visión más clara y la plantea el antropólogo Alex Hardlick. Nombre raro, cuesta pronunciarlo, ¿verdad? Hardlick. Este presentó una teoría que consistía, más aceptable, que los primitivos habitantes de América llegaron del Asia cruzando un puente de tierra formado en el actual estrecho de Bering. Esto fue posible dado el congelamiento de las aguas en el último periodo glacial. Cuando hablamos de periodo glacial, voy a recordar aquí que en la historia de la humanidad, que es más vieja que el Matusalén hebreo, pues, de millones de años, hubo 4 periodos glaciales. Entonces, en ese cuarto periodo glacial, que es el último que hemos vivido, hubo un congelamiento de las aguas. Cuando hay congelamiento de las aguas, ¿qué pasa? Capas de hielo y la tierra se encoge, ¿verdad? Quedan espacios terrestres. No nos imaginemos cuánto se derritió, ¿verdad? Ahí es donde en todas las culturas existe el famoso diluvio, ¿verdad? Ha sido terrible, ¿verdad? Pero además, Hardlick no solo se basó en ese elemento, sino que él comparó los rasgos físicos, los elementos compartidos entre los asiáticos y los originarios de América, o sea, los amerindios. Entre ellos tenemos el pelo lacio, los pómulos anchos y salientes, los ojos, ¿por qué no decirlo? Los dientes en forma de pala, ¿verdad? No estoy hablando aquí precisamente solo de los dientes, ¿verdad? Cuidado con los dientones, ¿verdad? Pero en este caso nos vamos a referir también a otro elemento que compartimos, que esto sí es muy conocido en la cotidianidad, ¿verdad? La mancha mongólica que comparten al nacer asiático y amerindio. Y yo he escuchado en algunas personas que le llaman el caso del culo azul, dicen, que es compartido, pues, por lo regular las personas de rasgos indígenas. Estos eran grupos de cazadores nómadas que llegaron en distintas épocas. Porque es importante, ¿por qué vinieron? Vinieron por gusto. Se les ocurrió hacer un paseo, un turismo. En ese tiempo existe turismo. Eran nómadas. Y entonces vivían de la caza, de la pesca y la recolección. En ese espacio terrestre ellos pasaron siguiendo a los búfalos, a los mastodontes, a los mamuts, a los perezosos gigantes, a los caballos, que había en América. Lo que pasa es que los comimos casi todos, ¿verdad? Entonces, ya en el periodo ya posterior, ¿verdad? El etnólogo, pues, de Rivet calculó que esta migración se sucedió entre 12 y hace 12.000 y 10.000 años, ¿verdad? Hay partidarios que continuaron esta teoría y continúan estudiándolo y llegan a plantear a que eso pasó antes, hace 40.000 años. Vamos a hablar más adelante de eso. 20.000, 40.000 años. Bien, esta es la teoría de Rivet. Vayamos a la teoría. Bueno, aquí en este cuadro quiero, digamos, una cuestión. Ahí nosotros vemos, antes de pasar a la siguiente, ¿verdad? Vemos unas mujeres quechua en Sudamérica, listas para una ceremonia tradicional. No por la cara que tienen parece fúnebre, ¿verdad? Pero no es de ese tipo. Además están de negro, ¿verdad? Con otros coloridos, ¿verdad? Nosotros vemos los rasgos de ellos, los pómulos salientes, miren. Vemos bien ese detalle, pues. Sobre todo en las dos personas que están al lado derecho. Aquí vemos también, ya más cercanas, parecen asiáticos. ¿Cómo le decimos a los asiáticos nosotros? Chinos. ¿Parecen chinas? Sí o no, esas muchachas mayas. Miren el pelo lacio, miren los ojos, miren la nariz. Nada más que una parece que se quiere comer la lengua, pero sí parecen asiáticos, ¿verdad? Vayamos. Ahí están. Ah, no, perdón. Ahí están.
¿Las miran bien? Está bien. Vamos a ver así. Ahí está más ampliada. ¿A cuántas personas vemos parecidas a esa aquí en Nicaragua, verdad? No es necesario ir a Masaya, como nos vamos a dar cuenta. Aquí en Managua, en todo, en Boaco, Chontales, todo Nicaragua está lleno de personas con esos rasgos, con ese fenotipo. Vamos más adelante. Miren qué alegre esas muchachas vietnamitas. Estas son del sudeste del Asia. Como decimos popularmente en Nicaragua, llevan machas gineadas, ¿verdad? Vayamos más adelante. Miren, bueno, solamente nos quedó una y se nos borró la familia, ¿verdad? Pero bueno, es suficiente. Esa mujer siberiana, por ejemplo, podemos observar en los característicos, los ojos rasgados, ¿verdad? La forma de la frente y el cabello lacio negro que está un poquito tapado por la piel. Nosotros damos cuenta que tienen el cabello lacio negro. Pero vayamos por más sorpresa, ¿verdad? Esos son siberianos, ¿verdad? Ya entramos en el Asia, ¿verdad? Vietnam, por ejemplo, es el sudeste. Vamos a ver más adelante la importancia que tiene. Pero vayamos a Masaya, miren. A pesar de que ese marimbero hizo un arreglito ahí con el pelo, ¿verdad? La esposa le sotijó y se lo tiñó, ¿verdad? Miremosle los pómulos, aunque está con los ojos agachados, miremos, son como dice popularmente achinados. Pero si vamos a la derecha, el guitarrista, ¿verdad? Lo confundimos con un asiático. Y las dos personas que están ahí a la izquierda, mirando para allá, vemos que el pelo lo tiene lacio, pero incluso de espalda se le nota el pómulo saliente. De igual manera como a la joven que estaba vestida de rojo, ¿verdad? Cuando vemos, antes se hacía la broma, cuando hay una persona que era de rasgos indígenas, en el Pacífico le decíamos masaya. Y algunas veces le decían jocosamente, y hay maestro que hizo la marimba, y ahí tienen una marimba. Pero miren más adelante. Esta foto tomada al azar de un colegio público en Managua, no es en Monimbó, porque ahí dicen que solo en Monimbó hay gente con rasgos indígenas. No han ido a la isla de Ometepe, no han ido a Nacimí de Rivas, y no han ido a las partes rurales de Rivas, de Carazo, Mazatepe, dirían Mayutales, pero aquí en Managua, miren los pómulos salientes de esta muchacha, al azar. Y miren, la fotografía es tan importante que allá atrás se ve un vendedor, creo que era el vendedor que andaba por ahí, cuyos rasgos son africanos. Está el pringue africano, pero miren que es un pringue, porque por ahí algunos historiadores de forma equivocada andan diciendo que el 80% de la población de Nicaragua es mulata. Todas estas muchachas, miren, tienen el pelo lacio, crespo suelto. Miren los pómulos salientes, miren la forma de los ojos. Miren aquella que se está riendo allá. Como él le pinta un camanance, propio de los asiáticos, miren, distintas variedades. Miren el muchachito que está ahí, que quiso asomar la cara, ¿verdad? Por este lado, no la dejaba la muchacha aquí. Son rasgos prácticamente amerindios que compartimos con los amerasiáticos, ¿verdad? Pero además prácticamente forma parte de la mayor parte de la población de Nicaragua. En verdad, digamos, somos un pueblo multiétnico, multinacional, ¿verdad? Porque ya en la costa atlántica sí encontramos la mezcla de los afrodescendientes, aunque hay las famosas, vamos a ver más adelante, las famosas manchas de población negra en Andaime, Belén de Rivas, Pozoltega y Segovia, ¿verdad? Pero de eso vamos a hablar más adelante. Continuemos con la teoría, que no se nos olviden estos detalles. Fíjense bien que ustedes van a encontrar entre sus vecinos, vecinas, vecinitos, o vecinotes, por no decir tercera edad, personas con esos rasgos. Ese rasgo identitario es el que tenemos que sentirnos orgullosos. ¿Y para dónde agarramos? Como me decía un negro, bueno, ¿de dónde voy a ocultar mi bemba? Dice, en el Caribe. ¿Dónde voy a ocultar mi pelo murruco? ¿Dónde voy a ocultar el polvo de mi piel? Me siento que sentir orgulloso de él, de esos rasgos. Pues bien, volvemos a la teoría oceánica, otra de las teorías. Paul Rivet, por la misma época de Jardiclas, no niega que haya habido paso por el estrecho de Bering, lo que dijo Jardiclas. Pero él sostuvo que el poblamiento de América también se realizó a través de los mares en distintos momentos. Por eso se le llama teoría oceánica, porque él sostiene principalmente que desde el Pacífico Sur y de la parte norte se llegó a través del mar. A América Central y Sudamérica, diversos grupos de polinesios y melanesios
y en minoría australianos, sostiene él. Él sostiene que, por ejemplo, los polinesios tenían criados o esclavos australianos en minoría y lo que los trajeron a la América. Y lo hicieron navegando por el Océano Pacífico porque tenían cierto desarrollo en la navegación. Pero si nosotros observamos en el mapa, fijémonos bien, es lejos, es lejano. Pero Rivec sostiene que había facilidades para ser transportados por las corrientes ecuatoriales. Y hay pruebas, recordemos que en el siglo XX hay un estudioso que demostró que se podía llegar tanto de América hacia las islas del Pacífico como venir de Polinesia a la América. ¿Sí? Pues entonces es posible. ¿Cómo concluye? Que dice que por el norte llegaron de distintas partes del Asia, es decir, por los bordes costeros. Hay recientes estudios que, por ejemplo, encuentran relación. Nosotros vemos ahí que al final, en la parte derecha, en el Asia, está Japón. Hay quienes han encontrado relaciones del ADN con los Ainos, una población de las islas japonesas, archipiélago japonés, en la parte de Norteamérica. Pero también vemos que ese borde costero, también en ese periodo donde el nivel del mar no era tan alto y se movían en canoa, pudo haber llegado gente del sudeste asiático, lo cual relaciona el problema que la pigmentación de la piel ya de la población americana amerindia ya no es amarilla, es como decimos tonalidad rojiza o cobriza, o nosotros tenemos la costumbre de llamarle negro, ¿verdad? Por cultura y por incultura, digamos, por desconocimiento, ¿verdad? Y por costumbre ya. También sostiene que por el norte llegaron por distintas partes del Asia por los bordes costeros, a través del estrecho de Bering, como estábamos diciendo, pudieron haber llegado a esas islas japonesas de la misma Siberia y del sudeste asiático. Y llegaron a Alaska y a las costas norteamericanas, y de las costas norteamericanas para adelante, pues. Con respecto a esto, Rivec también se basó en similitudes físicas, y decíamos las mismas corrientes ecuatoriales. Algunos estudiosos reforzaron esta teoría, planteando que la llegada de algunos de estos colectivos pudieron ser también involuntarios, al ser arrojados casualmente en las costas por tormentas y corrientes y ya no pudieron regresar. Pero hay un elemento que también ha venido reforzando la teoría de Rivec. Fijémonos bien esa gallina, y hoy que fin de semana tal vez estaremos pensando en un sopón, ¿verdad? De gallina india, sí, ¿verdad? Si nosotros observamos esa gallina y ese gallo que están ahí, son de origen polinesio. Cuando los españoles vinieron a Mesoamérica, lo que encontraron fue el chompipe y otras variedades silvestres de gallináceas pequeñas, como la chachalaca, ¿verdad? Pero en este caso, sí, en estado de semidomesticación, los mapuches y algunas otras poblaciones del sur, sobre todo en las partes costeras, Chile, parte del Perú, ya se encontraba una gallina que después se vino incorporando al resto de América durante la colonización. Nosotros les llamamos actualmente la gallina peruana. Es una gallina mapuche. Miren, ahí está el gallo y está la gallina y está el huevo. Más de alguno de ustedes disfrutó de esos huevitos azules, bien sabrosos, ¿verdad? Y entonces ahí está el cuadro. Nosotros observamos el gallo y la gallina. Y a la derecha está otro elemento que también forma parte de nuestra dieta cotidiana hasta los tiempos actuales, que es una raíz que fue llevada de las islas polinesias y melanesias hacia la parte sur de América. Restos arqueológicos han venido comprobando, y decir que la teoría de Rivec no deja de tener acierto, es una de las que se considera acertadas. Que cuando llegaron en épocas similares, aunque se encontraron unos huesos de pollo unos 200 años antes de Colón. Pero también se habla de uno de los príncipes incas que era viajero y se dice que llegó hasta aprovechando los avances en la navegación que tenía la cultura chimú, que quedó bajo el dominio del imperio inca. Vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Pudieron haber llegado a Filipinas, ¿verdad? Pero ahí están esas dos pruebas. ¿Cómo llegaron a la América? No trajeron las tribus de Israel, que estaban bien largos, totalmente, ni conocían la navegación. En ese tiempo era un grupo de aldeanos, pues.
Y lo recordamos porque son monoteístas, que la creencia en Dios, que la creencia en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Etcétera. Pero en este caso las culturas que llegaron a América eran prácticamente del Asia, de las islas del Pacífico Sur, ¿verdad? Mucho menos la Atlántida. El Atlántico, por el lado atlántico no llegaron primitivos habitantes. Todo apunta, Estrecho de Bering y los mares, el Océano Pacífico, por la vía de navegación. Vayamos más adelante y ahí es donde está la teoría australiana, ¿verdad? Esta propuesta la hizo el antropólogo portugués Méndez Correa, ¿verdad? Quien sostuvo que los australianos, por medio de balsas, se vinieron acercando a Sudamérica a poblar poco a poco los territorios, es decir, las islas entre Australia y Sudamérica. Y que alrededor del año 5000 antes de nuestra era colonizaron las islas de Tasmania, Auckland y la Antártida. Cuando hablamos de la Antártida, inmediatamente nos imaginamos el continente cubierto por hielo que conocimos actualmente. Pero dado los movimientos de traslación que se producen en las placas, el continente vino quedando en el polo sur, pero hay evidencias de que fue poblado, ¿verdad? Pues bien, Méndez Correa sostiene de que estos lograron llegar al Cabo de Hornos, es decir, al extremo de la parte sur del continente, y desde la Patagonia empezaron a poblar Sudamérica, ¿verdad? Es decir, esta teoría, que también es oceánica, ¿verdad? Pero por el hecho que pone en el centro de Australia, ahí nosotros podemos ver a un nativo australiano, ¿verdad? Notamos que es cabezón, ¿verdad? Que es narizón, ¿verdad? Los rasgos también son una variedad, según definida ya por los antropólogos, quienes estudian antropología física, son una variante de raza negra, ¿verdad? Hay curiosidades, algunos de ellos tienen el pelo amarillo, ¿verdad? Son muy altos y, como decimos popularmente, cabezones, ¿verdad? Esta teoría no ha sido aceptada por la generalidad. Hay algunos elementos que puede ser que haya habido el ingreso, en unos elementos de formación que hay, que pudo haber sido una llegada casual, igual, arrojado por vientos, porque se han encontrado algunas evidencias pictográficas. Pero Méndez Correa también encuentra similitud entre las poblaciones australianas, sobre todo las patagónicas, y en ello incide, dicen, el grupo sanguíneo, la forma del cráneo del que hablábamos, que es algo muy particular de los patagones, la resistencia al frío y el uso de mantos de piel y algunos elementos que hay en la ceremonia religiosa. Algunos de estos grupos patagones son extintos totalmente, por las razones que conocemos y que vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Y esto pues prácticamente sería la última teoría, pues. Hay otras teorías pues que no han sido desarrolladas pues ampliamente, de que el hombre en el periodo, por ejemplo, en el periodo de la glaciación el hombre europeo pudo haber pasado a través de Groenlandia hasta Norteamérica y de ahí para acá, ¿verdad? Pero bueno, Colón no encontró cheles aquí todavía. Pues más adelante vamos a hablar del descubrimiento, ¿verdad? Y vamos a también no creándoles expectativas. Cuando hablemos de descubrimiento vamos a echar por tierra un poco de mitos que hay, ¿no? Sobre que Colón fue el primero, o que los vikingos solamente. No, hay más elementos todavía, ¿verdad? Pues bien, volvamos nuevamente al poblamiento de América. Hay quienes hablan de ese, bueno, veamos si entran por el norte y estamos hablando del sur, cómo se produce ese proceso de poblamiento. Hay quienes hablan de un proceso progresivo de poblamiento de la parte norte hacia el sur. Restos arqueológicos han revelado que la población originaria del Asia llegó en tiempos mucho más antiguos y que ese paso terrestre de Bering estaba ahí, pero que había una especie de barrera de hielo que no permitía pasar más adelante.
Entonces ellos bordearon el Océano Pacífico aprovechando la bajura del nivel del mar. Implicaba pues la misma glaciación. Es decir, navegando, y unos gráficos que vemos ahí que también pasan como que por la playa, como que van caminando sobre el mar, ¿verdad? ¿Qué fechas se han establecido para definir este periodo? Se habla de 20.000 y 30.000 años. Y mientras que el avance terrestre se dio a lo largo de estos años y tardó miles de años, 20.000 a 13.000 años que se encontraron, serían 7.000. Si fueran 25.000 es mucho más. ¿Por qué decimos esto? Porque se han detectado que en la parte sur del continente, y caminando más para acá, ¿verdad?, en la parte de Sudamérica, ya había presencia humana entre 12.000 y 13.000 años. Es decir, que esta teoría puede ser aceptada, porque además un descubrimiento muy reciente arqueológico en México se le sometió a carbono 14 y se logró detectar que esos restos de personas y instrumentos y otros artículos tenían 21.000 años. Y dice que ese paso de los 12.000 años, de entre 12.000 y 13.000 años, ¿verdad?, se dio que, tal vez de acuerdo con la teoría de Rivet, ¿verdad?, de la de Hardrika, que el estrecho de Bering, cuando se derrite el estrecho de Bering, el espacio terrestre, avanza el espacio de tierra y se creó una especie de pasadizo de tierra por los montes Apalache, y que eso permitió que entraran, ingresaran de forma más masiva. Es decir, pero que ya había 20.000, 25.000, 30.000 y algunos dicen hasta 40.000 años. Continúa la investigación. Ya hubo población que llegó de esa manera a la América. Hay un aspecto muy interesante, ¿verdad? Veamos el mapa. Ahí está el puente de Beringia, pero lo que hace esa sombra que nosotros vemos de color gris es la parte prácticamente que cubría el hielo, ¿verdad? Pero ya estudios de genética han demostrado que hubo un mestizaje entre siberianos del norte y grupos provenientes del este y sudeste asiático. ¿Por qué es importante este mestizaje? Es decir, ellos vienen, son cazadores, son pescadores, son recolectores, vienen avanzando, está la glaciación en los espacios de tierra que hay, vienen siguiendo los animales y convergen en esa área aledaña al estrecho de Bering. Veamos ahí esa flecha roja y veamos esa flecha celeste que está ahí, antiguos asiáticos del este y antiguos norsiberianos. Ahí se mezclaron. Es muy importante esto por el aspecto de la tonalidad de la piel. El asiático del este y el sudeste tiene una coloración, llamémosle relativamente más morena, o llamémosle menos amarilla, porque el resto lo hizo el proceso de radiación en nuestro continente, ¿verdad? Las altas temperaturas, que son distintas a las que habían en Siberia. Entonces, de ahí descendieron, según estos planteamientos, dos ramas, entre 22.000 y 18.000 años. Los antiguos beringenianos, viene esa palabra, recordemos, viene de Beringia, que le llaman el estrecho de tierra, o el estrecho marítimo de Bering. Este grupo no se conoce descendencia, es decir, no se ha logrado. Y la otra rama es muy importante porque ahí vienen los nativos ancestrales, ¿sí?, que pudieron cruzar de esa manera por los montes Apalaches. Pues bien, recordemos que es una etapa de nomadismo. Marchaban sin ninguna oposición a lo largo del camino, cazando animales, recolectando frutos, y de esa manera vinieron cruzando el continente. Recordemos algo, que en la etapa del nomadismo no son grandes cantidades de individuos. Son varios grupos, pero son pequeños en sí. 50, a lo sumo 100 individuos. Y van recolectando, van cazando, y un continente que tiene amplios espacios de caza y de recolección, van relativamente rápido. Recordemos que estamos hablando de miles de años, no se detienen. Van recolectando frutos y raíces alimenticias, van descubriendo raíces alimenticias.
ahí recordemos que yo conversaba con un colega antropólogo, un colega que también incursiona pues en la historia, y decía, bueno, la forma de descubrir las raíces era, si es venenosa, es que si el tipo se enfermó o hasta se murió. Si es comestible, la van probando. Es la manera de, recordemos que son los elementos rudimentarios en la ciencia. Asimismo descubrían tanto hierbas como raíces también medicinales. Hierbas y raíces alimenticias. Esto es muy importante. Pues bien, visto todo esto, hagamos unas preguntas. Es decir, ¿cómo? Bueno, aquí hablamos un poquito de la marcha, pero detengámonos aquí. Hay que nos adelantamos un poquito, ¿verdad? No importa. Veamos ahí cómo se produce el avance hacia el norte, del norte hacia el sur, y cómo se van diseminando, y cómo, fijémonos de las 3 flechitas, pudieron haber llegado a las ínsulas, porque también, y veamos también esa flecha del sur que sale hacia las ínsulas, hacia la isla. Ahí se produjo también la población, por ejemplo, en el caso del Caribe, de la población arahuaca. De eso vamos a hablar en la próxima oportunidad, ¿verdad? Y eso, digamos, no hay mucha oposición, hay nomadismo, conocimiento, ya vinieron desarrollando conocimientos de navegación, las balsas, y había algún conocimiento de navegación de los que vinieron por la visión oceánica, ¿verdad? Y vemos cómo van caminando hasta la Patagonia, pero aquí nos queda una pregunta, es la del millón, ¿verdad? Pasaron por América Central, si vienen por la vía terrestre, pasaron por Nicaragua, si venían por la vía terrestre, necesariamente pasaron por Nicaragua, pasaron por América Central. Es evidente que al ser Centroamérica y la misma Nicaragua una especie de puente geográfico ubicado en el centro del continente, tenían que pasar por estas tierras estos viajeros. Pero es Nicaragua donde hasta ahora, hablamos de Nicaragua a nivel de Centroamérica, porque se encuentran restos en México, se encuentran restos en Sudamérica, pero es Nicaragua hasta ahora la mayor cantidad de sitios que revelan la temprana presencia humana en el territorio. Se pueden citar entre estos los restos arqueológicos paleontológicos, los conchales de Monkey Point en la costa caribe, Punta del Mico, ¿verdad? Y el sitio del bosque en el departamento de Estelí, que lo tenemos ahí, tenemos un cuadro, ¿verdad?, donde se puede observar. Y también, por supuesto, las mismas huellas de Acahualinca. ¿En qué consiste Monkey Point? Los conchales que le llaman, restos de moluscos que prácticamente fueron calentados y consumidos por seres humanos. Ahí están las huellas de Acahualinca, ¿verdad? Y se le atribuye a estos conchales, ¿verdad?, de Monkey Point, 7.600 años. Del bosque no hay aproximaciones, hay quienes hablan de 7.000, 6.000, y hay hasta exageradas percepciones de 32.000, nosotros no la colocamos, ¿verdad?, porque no está comprobado del todo. En este caso, en el bosque sí se encuentran restos fósiles de grandes mamíferos como mamut, bisontes, osos perezosos, 13 mamíferos, restos de 13 mamíferos, que fueron víctimas de cazadores paleolíticos en el territorio. Es decir, hay presencia humana cazando prácticamente animales, hay cazadores, hay presencia humana. Y finalmente las más estudiadas, que fueron las huellas de Acahualinca, descubiertas en el siglo XIX. ¿En qué consisten las huellas de Acahualinca? De que son seres humanos y animales, mamíferos, algunas aves que van dejando sus pasos, huyendo de una erupción volcánica. A estas se le atribuyen, han sido más estudiadas, y el carbono 14 arroja un periodo que es de 7.000 años. Recordemos que en este periodo predominaba el nomadismo, estamos hablando de poblaciones que se van a establecer, ¿verdad? Además hay otro elemento que hay que destacar. Este territorio fue prácticamente
la frontera hasta donde pudieron llegar los grandes mamíferos. Porque, dadas las condiciones climáticas, no podían avanzar más adelante. Estos grandes mamíferos requerían de climas de baja temperatura, clima altamente templado. No es casual que sea en la parte norte del territorio de Nicaragua, en donde, como sabemos, el clima es más helado, en donde han encontrado más restos de esta megafauna, porque es donde podrían sobrevivir. No podían pasar al trópico seco. Entonces, por supuesto, andaban buscando los que eran herbívoros, herbívoros. Si hay dientes, restos de dientes, que se han encontrado pues en la Argentina, pero de tigres con dientes de sable, restos de épocas mucho más anteriores, ¿verdad? Pero con respecto a los grandes mamíferos, esta fue la frontera. Y prácticamente es lo que podemos, en este caso, relacionarlo con Nicaragua. Más adelante vamos a hablar de los vestigios más antiguos y también cómo se viene estableciendo el poblamiento. Pero son temas que abordaremos más adelante. Bueno, ¿cómo podemos, digamos, concluir? Bueno, a manera de conclusión podemos asegurar que los rasgos fenotípicos y físicos de la población originaria de nuestro país y en la mayoría del actual continente americano, que nuestros ancestros descienden de esos primitivos viajeros que llegaron del Asia. Atravesaron los espacios terrestres y marítimos del estrecho de Bering, o arribaron en canoas por el Pacífico Sur, balsas a nuestras costas para sentar las bases no solo de vastas poblaciones, sino que prácticamente revelan esos orígenes, es decir, restos óseos, fenotipos que podemos establecer, comparación entre amerasiáticos y asiáticos del sudoeste, del este, del Asia, y que prácticamente nos revelan que estamos relacionados con el Asia. Todos los restos, importante destacar esto, todos los restos óseos descubiertos hasta ahora en América pertenecen a seres humanos relativamente modernos, es decir, el Homo sapiens. Aunque existen muchas teorías del ser americano, bueno, llegamos del Asia del Sur, Pacífico Sur, o llegamos del Asia definitivamente, ¿verdad? Pero bien, nosotros lo más importante es que todas estas migraciones, en canoas, en balsas, a pie, llegaron y se multiplicaron en nuestro continente, vastas poblaciones de amerindios, que habrían de sentar las bases de futuras civilizaciones que miles de años después constituirían grandes centros culturales que aún son objeto de estudio y admiración por las generaciones actuales, pero que forman parte de nuestras próximas exposiciones. Muchas gracias por su paciencia y continuamos con ustedes.